Apenas son mediodía de este miércoles 4 de septiembre y ya pasó la reforma al Poder Judicial de Cámara de Diputados a el Senado. Bien, primero usted ya lo sabe, hubo la aprobación en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados en la sede alterna allá en Mixhuca, y esta mañana, antes del mediodía, pues Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, dio una rueda de prensa donde dio a conocer bastantes detalles. Primero, que ya recibieron el dictamen de la reforma al Poder Judicial, que sigue antes de que la próxima semana suba al Pleno. Tiene que pasar el mismo proceso que en Cámara de Diputados, es decir, tiene que estar en dos comisiones discutiéndose. Sin embargo, pues ya está allanado el camino. Emma, si nos puedes hacer el favor de compartirnos las fotografías de quienes integran estas comisiones, tanto la de puntos legislativos como la de puntos constitucionales. Primero la de estudios legislativos, pues usted sabe que la preside Citlali Hernández, ahí estamos viendo en pantalla, la preside Citlali Hernández, senadora, todavía secretaria ejecutiva de Morena. Va a allanar, por supuesto, el camino para que esta comisión apruebe el dictamen. Ahí también llama la atención, atrás de Citlali Hernández ya ubicó quién está, el que tiene pelo, Ricardo Anaya, ya con fuero. Más en la esquina está Clemente Castañeda, el coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, entre otros. También ahí está Malú Micher. Y también por ahí está muy sonriente y con saco gris Luis Donaldo Colosio, quien se quedó el lugar en vez de su jefe Dante Delgado. Bien, la otra por la que tiene que pasar el dictamen de la reforma al Poder Judicial antes de que sea enviado al Pleno la próxima semana, como se está previendo, es la de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta la preside nada más y nada menos que Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, muy cercana a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, es decir, también va a allanar el camino para que se apruebe, a pesar de oposición como el propio Ricardo Anaya, que también está en esta comisión. Y ahí vemos en la esquina derecha a Marco Cortés, todavía dirigente, justo donde está ahí el cursor, a Marco Cortés, todavía dirigente nacional del PAN. Y también por ahí vemos a Javier Corral, y a Dan Augusto en su calidad de también presidente de la famosa Jucopo. Entonces, falta todavía eso, es decir, ya tienen el dictamen en el Senado, que es la Cámara que recibe, falta que pase en estas dos comisiones, con Citlali Hernández y Ernestina Godoy como senadoras presidentas de estas comisiones, y la próxima semana ya subiría al Pleno. Sin embargo, Noroña ha asegurado que ya tienen los votos necesarios. Se le preguntó directamente quién es la o el senador que va a dar ese voto extra que necesita Morena y aliados. No especificó quién, pero insistió que ya tiene Morena y aliados los votos necesarios. Bien, antes de escucharlo directamente en esta rueda de prensa, de manera cronológica, recordemos cuando ya esta mañana en la Cámara de Diputados, en la sede alterna en Mixhuca, anunciaron la votación ya en lo particular, luego de una ronda de madrugada que finalizó en lo general a las 4 más o menos de la mañana, tiempo del centro de México. Escuchemos esta sesión. Se emitieron 357 votos a favor, 0 abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demanda
el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta Asamblea. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen. Esa fue la lectura que dio Sergio Gutiérrez Luna como vicecoordinador de allá de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en su sede alterna. Es raro verlos ahí, pero pues esto fue lo que se dio a conocer en la mañana. Inmediatamente ya se envió el dictamen al Senado. Bueno, obviamente a la par, la conferencia de prensa del presidente López Obrador estaba en desarrollo, se le anunció y esto fue lo que comentó al respecto. En la Cámara de Diputados la reforma judicial. Ya se aprobó. Ya pasa al Senado. Bueno, es muy buena noticia. Muy buena noticia. Pasa ya al Senado. 357 contra 130. ¿Cuántos se necesitaban? 334. 334 es el. 334, sí. La mayoría calificada. Muy bien. Muy bien. Y bueno, eso después ya en el Senado se traduce en que todavía ayer, acuérdense que Claudio X González dio una rueda de prensa en un hotel aquí en la Ciudad de México para exigir a los 43 senadores de oposición que votaran en contra, que los evidenció en una tablita con su fotografía para decir quién ya se había comprometido a votar en contra y quiénes todavía les falta. Entonces es una manera de presionar ante la opinión pública y se sabía todavía hasta hace unos minutos que a Morena y aliados le faltaba un voto, luego de que 2 perredistas se pasaron a la bancada para intentar alcanzar esta mayoría calificada y con ello en el Pleno poder aprobar la reforma al Poder Judicial que ya hizo la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar ahora sí la rueda de prensa del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien pues ya se le preguntó sobre este voto y él asegura que Morena y aliados ya tienen los votos necesarios. Les falta un voto para tener la mayoría calificada y usted dice que ya tienen ese voto que les falta. Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Y de qué partido va a Yo ser? diría que estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán el día de la votación. O sea, el día de la votación se van a alcanzar más votos de la oposición a favor de la reforma. Sí, yo creo que vamos a estar, por encima de los 2/3. ¿Ya ha hablado con los senadores de oposición y ya se comprometieron o le dijeron que van a votar a favor? Yo insistiría. Bueno, primero, miren, me acaba de entregar Garita, el responsable de servicios parlamentarios, el titular, que ya fueron entregadas a las comisiones respectivas, fueron turnada la minuta para iniciar el proceso. Así es que ya inició el proceso aquí en la Cámara de Senadores y la verdad es que ha habido mucha presión, primero sobre los consejeros del INE, lo denunciaron públicamente, después sobre magistradas del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, y ahora van a querer ir a presionar a las senadores, a los 2 senadores que se sumaron, senador de Michoacán y de Tabasco, que se sumaron a nuestras filas, ¿no? Han sido terribles. Entonces, yo respeto que quienes se están sumando a nuestras filas determinen el momento de hacerlo público, pero de que tenemos los 2/3, los tenemos. Como ven, ya mostraron que ya llegó el dictamen de la reforma al Poder Judicial al Senado, es decir, ya la Cámara de Diputados hizo lo suyo, a pesar de que tuvo que sesionar en una sede alterna por los bloqueos de trabajadores del Poder Judicial que se pusieron en cadena humana y con carros desde la madrugada del día de ayer, martes. Bien, la gran pregunta es qué sigue, cómo va a ser precisamente este proceso. Les explicábamos que primero, esta semana, se va a abordar este dictamen en 2 comisiones. Estas 2 comisiones las preside 2 personas que van a allanar el camino, es decir, la senadora Citlali Hernández y Ernestina Godoy,
que aunque fue fiscal de la Ciudad de México, también ha sido legisladora en el Congreso de la Ciudad de México, es decir, sabe operar políticamente estos temas. Entonces, lo más probable es que la próxima semana, es decir, el miércoles, como ha dicho Noroña, se suba al Pleno y empiece la discusión, ya con mayoría y aliados con los votos necesarios. Esto fue lo que explicó Noroña en esta rueda de prensa. En este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que encabezan las senadoras Ernestina Godoy y Citlali Hernández respectivamente. Hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos. Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma del Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad en junio del 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en 2027, junio de 2027. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de los tiempos históricos que estamos viviendo, de la enorme responsabilidad que implica la decisión que tomó hoy la Cámara de Diputados. Estamos en condiciones seguramente la próxima semana de debatir y aprobar la reforma y apenas se haya hecho esto, la turnaré de inmediato a los congresos de los estados para que en mediados de septiembre estemos en condiciones de que haya sido aprobada y sea publicada por el compañero presidente López Obrador, que fue además quien envió la iniciativa en febrero. Ahí está la ruta que está marcando el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Aquí Silvia me está diciendo, le llamas fast track a un tema que lleva meses discutiéndose. Ojo, una cosa es todo el preámbulo que hubo en torno a la reforma del Poder Judicial, incluyendo los foros no solo celebrados en la Cámara de Diputados, también por Morena e incluso en universidades como la UNAM. Y otra cosa ya es el proceso legislativo. Ahí es donde sí está el fast track. Acabamos de escuchar a Noroña decir inmediatamente. Ellos mismos han dicho que ese era el plan, hacerlo rápido. Incluso la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió que fuera rápido, pidió que en septiembre mismo quedara. El 1 de septiembre, el domingo pasado, se conformó el Congreso, la 66 legislatura. Ayer, en una sola sesión, la primera, por cierto, aunque ya se amanecieron, se logró en la Cámara de Diputados aprobarla y inmediatamente, con horas de diferencia, se pasa la minuta y inmediatamente, en unos minutos más, Citlali Hernández, senadora, presidenta de la Comisión de Puntos Legislativos, estará dando una rueda de prensa para dar los detalles y la sesión para seguir los puntos de todo este proceso. Recordemos quiénes están actualmente en esta comisión que van pues a facilitar el proceso. Insisto, ambas, tanto Citlali Hernández como Ernestina Godoy, saben operar políticamente bastante bien. Ahí está Citlali Hernández, aunque hay oposición, como el propio Ricardo Anaya, ya con fuero, que regresa de Estados Unidos, quien ha dicho, por cierto, que él sí está a favor de una reforma judicial porque él fue víctima de pues esta justicia selectiva, lo que él llama, pero dice que no como está planteada por Morena y aliados. También ahí está Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano y Colosio Hijo, luego de que pues finalmente él obtuvo este lugar, a diferencia de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, entre otros senadores. Esta se prevé al mediodía que Citlali Hernández empiece la sesión, que dé una rueda de prensa, seguimos en espera de ella, y la siguiente comisión por la que va a tener que pasar este dictamen es la de Puntos Constitucionales, presidida por Ernestina Godoy, que en sus palabras a ella le gusta más este tema de, por decirlo, la operación política dentro de los procesos legislativos que realizó, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora le va a tocar en el Senado. Ahí está Nacho Mier,
Ahí está Adán Augusto, también Anaya repite en esta comisión, Marco Cortés con su pluri, y también se alcanza a ver ahí a Javier Corral de Morena. Entonces, ojo con estas dos comisiones. Ahorita el balón está en la cancha de estas dos comisiones. Ahora, así como sucedió en la Cámara de Diputados, que hubo un bloqueo de trabajadores del Poder Judicial para evitar que se sesionara ahí, y que legalmente es posible sesionar en otros lados, en otras sedes, ante eventos así de extraordinarios, ya se está prohibiendo el Senado en que si le bloquean afuera del Senado, ubicado entre Insurgentes y Reforma, pues se van a ir a sedes alternas. ¿Cuáles podrían ser? Noroña ya da un adelanto. Gracias, senador. ¿Tienen definida ya una sede alterna en la eventualidad de que sea necesario? Sí, no descartamos, fue autorizado por el Pleno para que idealmente fuera el primer punto del resolutivo acordado, es que en cualquier inmueble que pertenezca al Senado de la República podamos sesionar, y esa sería nuestra prioridad. Pero como se ha visto en el caso de la Cámara de Diputados, se dice que somos una dictadura y se permite, se respeta más que se permite, se respeta la libertad de manifestación, y para no generar ninguna confrontación, ningún conflicto, ningún acto que pueda ser considerado como represión, pues en la Cámara de Diputados se decidió por una sede alterna, como ha sido además tradición en el Congreso mexicano. Nosotros no descartamos la posibilidad de irnos a Vancomer en Santa Fe, al centro de Vancomer en Santa Fe. ¿Jico? Es parte del Senado, podría ser. Muy bien. Oiga. Aquí Adrián Fernández Gutiérrez está diciendo que Anaya va a aflojar. Bueno, pues está acusado por el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética. No se ha comprobado, por eso dice que él es víctima también del Poder Judicial y por eso se autoexilió desde 2021 a Estados Unidos. Ya con fuero regresa a México con el cabello crecido. Bien, finalmente la gran pregunta ya nos la hacía Rodolfo Salas, y seguramente ustedes también se están preguntando cómo es que Noroña está asegurando que Morena y aliados ya tiene la mayoría calificada, los votos necesarios, si hasta el momento se sabe que solo 2 perredistas se unieron a esta bancada. El tema sería más bien del lado de la oposición. Ayer se dio a conocer, por ejemplo, que Olga Sánchez Cordero, que es ya senadora, que ya es diputada, pasó de Senado a diputado, se encuentra hospitalizada por temas de salud, particularmente del corazón. Entonces, pues ahí Morena se quedó sin un voto. Del lado de la oposición les pasó algo similar. Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, diputado del PRI, senador del PRI, está enfermo también. Entonces se le preguntó en esta rueda de prensa a Noroña si él podría votar desde la distancia. Dijo que no, entonces ahí es donde se le disminuye un lugar a la oposición. Escuchemos este tema. Sí, buenos días, senadora, senador. Preguntarle, tengo entendido que hay un senador que está enfermo, hospitalizado, Miguel Riquelme. Sí. En el caso particular de esta votación, ¿permitiría usted como presidente un voto a distancia o No. Tiene que ser presencial? No, es una sesión, como se dice ahora, presencial. No sea, inclusive, entiendo yo, en la Cámara de Diputados, yo fui diputado los últimos 6 años, sí estaba contemplado, se hizo el esquema de sesiones semipresenciales. Esta es una reforma constitucional. El caso de la Cámara de Diputados es presencial obligadamente. Yo creo que aplica lo mismo aquí en la Cámara de Senadores, entonces no habría esa posibilidad. Gracias. Aquí agrego el comentario muy acertado de Guillermo Rodríguez, pero entiendo que para eso justamente están los suplentes, tanto de Cámara de Diputados como de senadores. Entonces, pues ahí están las palabras de Noroña. En las próximas horas se aclarará más a qué se refiere con que ya se tiene la mayoría o los votos necesarios en comisiones y en el Senado. Dice Mía Vanessa, ese Riquelme ni quien lo extrañe, con Pino a Coahuila, pues fue uno todavía de los dinosaurios de Coahuila, el único bastión que le queda al PRI. Nelida Domínguez, los pluris no deberían estar en una comisión, pues ahí ven a Marco Cortés. Y por acá me están corrigiendo, es que es complicado cuando hay transición y de renovación de legislaturas.
Antes Olga Sánchez era senadora y ahorita ya va a ser diputada. Me está diciendo que es senadora, pero ya va a ser diputada. Sin embargo, ayer anunció que tuvo que ser hospitalizada. Bran Y insiste, es senadora, no diputada. Bueno, ya me hiciste dudar. A ver si en producción me dan el dato. Pero lo que sí es un hecho es que ella no se pudo presentar a la votación por el tema de que estaba hospitalizada por temas de salud. Bien, 12:25, es senadora, ya me corrigieron. Gracias, Brani. Y bien, ahora nos vamos a este tema que quiero que recordemos, porque ayer en estas protestas de trabajadores y también de estudiantes en contra de la reforma al Poder Judicial, repetían, entre otras cosas, que la mayoría pues no quiere que se vote los ministros, jueces y magistrados. Vamos a recordar estas encuestas que presentó en junio pasado la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien por cierto hoy termina su periodo vacacional que había anunciado, ya mañana vuelve. Y entre otras, pues menciona las encuestas de las Heras, ENCOL y también por supuesto la Comisión de Encuestas de Morena. De acuerdo con, vámonos con la de las Heras, ¿cómo usted cree que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, dijo 68% de acuerdo con de las Heras, Demotecnia, 73% de acuerdo con ENCOL. Estas dos pues son independientes a Morena, y de Morena 75%, que son datos parecidos.